El próximo 3 de septiembre partiremos en una de nuestras más grandes expediciones, esta vez hasta los confines del Extremo Oriente. Desde la tierra de Gengis Khan, entre las estepas y el desierto de Gobi, en Mongolia, cuna de uno de los imperios más grandes, iniciaremos este viaje penetrando en los misterios de estas tierras ancestrales. La milenaria muralla china, Pekín y su ciudad prohibida, Xi'an con sus guerreros de terracota y Shanghái, estandarte de la modernidad. En Shanghái abordaremos un crucero de lujo para navegar por el mar de China y la península de Corea hasta llegar al archipiélago del Nipón, por el que navegaremos durante 11 días, descubriendo puertos y ciudades de Corea y el Japón profundo, a fin de conocer el alma del imperio del sol naciente. Además, los santuarios cristianos de Asia, donde miles de mártires derramaron su sangre para evangelizar el continente. Estaremos en los caminos de San Francisco Javier por Japón, en Nagasaki, donde murió mártir San Felipe de Jesús, y en el santuario mariano de Akita. Vestigios arqueológicos, templos, palacios y paisajes exóticos se entremezclan con las ciudades más futuristas y sofisticadas del mundo, y que nos llevan a decir que hoy es mañana en Oriente. Informes al 4980-8641 y 5207-9511 o en www.viavaticano.com. Grupo San Pablo presenta Y estamos de regreso y les saludo con cariño y con alegría porque tendré el gusto de presentar a uno de los papas más queridos. Él escribió un documento apostólico en el que explica la relación entre la ciencia y la fe. Y me refiero a San Juan Pablo II, el papa que tanto quiso a México. La Moderna presenta San Juan Pablo II, de nombre Karol Wojtyła, es el pontífice número 264 en 2000 años de Iglesia. Ha sido el papa más conocido y amado por los mexicanos, pues logramos ganarnos su amor y supimos entregarle nuestros corazones en cada uno de sus 5 viajes a México. Karol nació en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920. Cuando tenía 9 años de edad, murió su madre y más tarde su hermano. Junto con su padre cambió de residencia a Cracovia, donde pudo estudiar en la universidad. Pero al morir su papá y quedando ya solo y sin familia a los 20 años de edad, decidió ingresar al seminario para llegar a ser sacerdote. Se ordenó en 1946, fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia en 1958 y el Papa Paulo VI lo creó cardenal en 1967. Fue electo sucesor de Pedro el 17 de octubre de 1978. Escribió varios libros y promulgó gran cantidad de documentos pontificios, pero una característica especial de su pontificado fue la enorme cantidad de viajes a todos los países del mundo, pues fue en México donde la Virgen María le reveló que su pontificado habría de ser itinerante para dar respuesta él mismo al mandato de Jesucristo de ir y anunciar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. San Juan Pablo II escuchó vivamente las palabras de Cristo: tú eres piedra, a lo largo del tercer pontificado más largo durante 26 años, hasta que le mandó regresar a la casa del Padre el 2 de abril del 2005. Había muerto San Juan Pablo II, el Papa grande, el Papa mexicano, como él mismo dijo sentirse, el Papa que le llamó a esta tierra México siempre fiel. Fue beatificado el 1 de mayo de 2011 por el Papa Benedicto XVI y canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril del 2014. Su fiesta litúrgica se celebra el 22 de octubre de cada año. Qué bien dijo Marisa, que posiblemente uno de los papas más queridos, Juan Pablo II, añorado también. El papa es mexicano. ¿Te acuerdas? Muy bien. ¿Te acuerdas? El Bastante papa muy bien, es mexicano. Sí. Pues así, tanto así quiso a Dios. Sí, y él en el documento Fides et Ratio, ¿verdad? Fe y razón, dice cómo la fe y la ciencia pues, se complementan. Así es. Sí, Adolfo,
A ver, la partícula de Dios. Pero vamos a meter primero la información, ¿sí? Para que ya Adolfo nos platique ya más extensamente qué es esto a lo que se le llama la partícula de Dios. Y tendrás alguna palabra sobre este pobre hombre, Stephen Hawking, ¿no? También. La partícula de Dios, mire. En los años 60 del siglo pasado, el científico Peter Higgs propuso la existencia del llamado campo de Higgs, algo semejante a un campo magnético, aunque de naturaleza distinta. Este campo debía llenar todo el espacio y tenía la propiedad de dar lugar a una partícula material que obviamente se conoció como partícula de Higgs, cuya principal propiedad consiste en que, en caso de existir, podría dar lugar a todas las demás partículas elementales, razón por la que se le conoció como madre de todas las partículas, a lo que alguien despectivamente expresó, ni que fuera la partícula de Dios. La hipótesis es de tal trascendencia que fue la principal razón por la que la Unión Europea y varias naciones del mundo invirtieran cantidades exorbitantes de euros para construir el Gran Colisionador de Hadrones, un instrumento de altísima tecnología, un acelerador circular subterráneo de partículas de 27 kilómetros de circunferencia, ubicado en la frontera franco-suiza, capaz de acelerar protones prácticamente hasta la velocidad de la luz y luego hacerlos colisionar de frente. La partícula de Higgs tiene una masa de más de 500 veces la masa del protón. En física, todas las partículas son bosones o fermiones según sus características básicas. La predicción de Higgs le valió el Premio Nobel de Física en 2013, cuando los primeros resultados del colisionador sugirieron la detección por primera vez del bosón de Higgs. En relación con la fe, esta llamada partícula de Dios permite saber que al igual que todo el cosmos fue creado por Dios, esta partícula también lo fue, y que su característica de partícula madre la hace excepcional al ver que Dios le dio al hombre la capacidad de descubrir esta simplicidad escondida en las entrañas de la materia, y muestra cómo Dios está presente también en las mentes de los científicos, sean ateos o sean creyentes. Bueno, esta es la explicación. Ahora tú, por favor, danos la explicación de la explicación. Pues mira, ya vimos por qué le llaman la partícula de Dios cuando ni siquiera se le llamó así. No, en realidad, mira, el nombre es un nombre muy prosaico y muy difícil de conocer por la mayoría de la gente porque su nombre real es el bosón de Higgs. Ajá. Ahora, los bosones son un tipo de partículas. Todas las partículas fundamentales que existen son o bosones o fermiones. O sea, esto porque siguen lo que se dice una estadística, la estadística de Bose, un científico Einstein. Ellos desarrollaron un tratamiento matemático que describe estas partículas, los bosones, y Fermi, otro científico, y Dirac, otro más, desarrollaron la estadística que estudia los otros tipos de partículas. Por eso son unos bosones y otros fermiones. Ahora, dentro de los bosones, de estas que son básicamente la materia que conocemos, cada vez iban descubriendo más y más y más y más partículas. Se iba complicando mucho lo que se llamaba el zoológico de las partículas. Ya no solo el protón, el electrón y el neutrón, sino aparecieron los quarks, 6 tipos de quarks, y luego aparecieron los gluones, y luego los muones, y luego los neutrinos, en fin, eso se iba complicando. Pero hay una teoría que se conoce como la teoría del todo, la teoría unificada, que dice que todo debe de expresarse de una forma mucho más simple, lo cual no se ha logrado, pero se ha avanzado. Y dentro de esta búsqueda de una simplicidad, el científico Peter Higgs, en 1962, si mal no recuerdo, propuso una teoría de algo que él llamó el campo de Higgs, campo en el sentido de como un campo eléctrico. O sea, la electricidad pues está en el ambiente, no se ve, pero si uno tiene una carga eléctrica y le pone otra carga eléctrica, pues se atraen o se repelen por ese campo eléctrico que hay entre las cargas. Así como el campo eléctrico, hay un campo que él llamó el campo de Higgs, que era algo que llena el espacio y que tiene la posibilidad de generar partículas en ciertas circunstancias. Una partícula en concreto
que se conoce como el bosón de Higgs, que sería una partícula sumamente pesada, pero que de existir tal partícula, esa partícula podía explicar todas las demás partículas. De la desintegración de un bosón de Higgs podría explicarse eventualmente el protón, el neutrón, los quarks, por qué tienen las masas que tienen, por qué tienen las propiedades que tienen, en fin, es como la partícula madre, digamos, o sea, la madre de todas las partículas. Y como en el caso del átomo primigenio, no faltó un científico con tintes cómicos que le llamó la partícula de Dios. Así, esa partícula explica todo, pues tiene que ser la partícula de Dios. Claro, Dios no tiene más vela en el entierro que ser el creador del universo. Pero fuera de eso, no más. fuera de eso, pues no hay una partícula en concreto que sea la especie, la querida por Dios, ¿verdad? Ay, Adolfo, pues gracias por venir a decirnos. Ahora, ¿qué relación hay entre la partícula de Dios con Stephen Hawking? Nada, ¿no? Nada, ¿o sí? Bueno, tiene una cierta relación en cuanto a que esta partícula de Dios, como te decía, surgió de esta idea de que todo el universo debe poderse explicar de una forma simple. Tiene que haber una teoría unificada del todo. Y Stephen Hawking fue uno de los científicos que estuvo trabajando en esta dirección. Él trabajó mucho, claro, se le conoce más por lo que hizo de los hoyos negros, pero trabajó más sobre todo en la teoría del todo. De hecho, hay por ahí una película sobre Stephen Hawking que creo que se llama precisamente así, la teoría del todo, porque fue uno de sus grandes anhelos, como lo fue de Einstein también, que no se ha logrado establecer esta teoría del todo. Lo malo es que, pues yo no sé si a Hawking por la enfermedad o por qué circunstancia, pues como que llegó un momento en que, con todo respeto, como que ya no le empezó a funcionar bien el cerebro. En el sentido de que al final propuso unas hipótesis y unas teorías científicas que tienen un poco de científico. En su último libro, El Gran Diseño, él llega a afirmar que Dios no es necesario para crear el universo, que el universo se puede crear a sí mismo. El universo se crea solo. Y eso científicamente es una barbaridad. Y teológicamente también. Así es. Gracias, querido Adolfo. No, al contrario, qué oportunidad poder platicar estos temas. Sí, la clase. Gracias. La oportunidad de tener aquí a un físico de reconocido prestigio. Gracias de nuevo, amigo. Al contrario, gracias. Y gracias a usted por haber puesto atención a estos temas. Gracias. Dios le guarde. Feliz semana. Oiga, nos vemos el martes, todos los martes, 6:30 en la Sagrada Familia, en el auditorio. Un servidor está impartiendo el curso de San Marcos, que es gratuito. Así que ahí nos vemos el próximo martes, 6:30 de la tarde. La Sagrada Familia, el auditorio. Ahora sí, feliz semana y ahora sí, Dios le guarde. Gracias.